Bienvenidos al episodio número 49 de SEO Local, el podcast. El podcast en el que el gurú Somoza, archiduque del Local Pack, vizconde de Google Maps, nos ilustra sobre cómo tener muchos hijos y muchas fichas, todo al mismo tiempo. Hola, Sergio Somoza, ¿cómo estás? Sé que estás bien porque te vi en Alicante hace 6 días y te vi bien. Sí, pero porque estaba cogiendo fuerzas. Ahora estoy entre cajas y destornilladores y desmontando muebles porque me mudo esta semana y creo que voy a hacer un podcast solo de esto, de cómo mudarse cuando sois 7 en casa. Pues es la primera vez que lo hago, ¿eh? O sea, las mudanzas anteriores han sido con menos gente y esta va a ser la mudanza culmen en mi vida, creo. Merece un No te podcast. olvides de que Maricondo ha dicho que lo de tener la casa ordenada, que te vayas olvidando, sobre todo si tienes hijos, porque esta tenía mucho orden y no tenía hijos. Luego tuvo 3 y dijo que, que lo de ordenar la casa, Maricondo se que ya inspira en lo tal. que digo yo. Sí. Es muy Esa es local también lo que hace Maricondo. Más local imposible, su casa. su casa. Sergio Somoza, en este episodio tú hace como, no sé, un mes o 2, me escribiste un día y me dijiste, joder, acabo de escuchar en el podcast de Emilio de Campamento un tío que, joder, que sabe un huevo, que tenemos que inventarlo. Sabe, A ver si sí, consigues el contacto y tal. tal cual. Y lo conseguimos. Y lo hemos conseguido. A Y le ver, escribimos. y aceptó. Os lo adelanto. Os hago spoiler de ese. Os adelanto, es una persona que sabe bastante, que tiene el culo muy pelado, como nosotros de hacer SEO local, pero de una pata que faltaba en este podcast, que es el EEAT, y luego veremos si lo estoy diciendo correctamente. Son esas letras, pero no sé si se pronuncia así. Y venimos a completar, a cerrar la rueda de este tipo de negocios que necesitan esa pata para poder posicionar y que es una estrategia SEO, llamémoslo así, para mejorar el posicionamiento de este tipo de negocios. Sí. Es un must ahora mismo, o sea, no podemos obviarlo. No, y Si algunos tenemos... sectores o tienes autoridad, o Google, no tienes, o Google piensa que tienes autoridad, o si no, estás jodido. Carlos Pulido, bienvenido a este episodio y a este podcast. Muchísimas gracias a los dos por invitarme. Un súper placer estar por aquí. Cordobés. De la cabeza a los pies. Que pareces cordobés, que pregunta lo que ves. Lo que ves, efectivamente. Que soy hijo de cordobesa, entonces igual algún chiste de cordobesa, de casé y eso, igual se me escapa. Sí, joder, tú conoces bien la ciudad, seguro que, y la Ostras. idiosincrasia del cordobés. Hostia, sí. Así que una ciudad particular. Y cuéntanos, tu background SEO especializado, por qué, o por qué esta pata de autoridad la has ido trabajando, o preséntate en general, haznos spam, véndenos algo. Venga, te vendo un poco. Bueno, yo no me considero, no soy una persona, digamos, un experto en EAT. Lo que pasa es que digamos, el devenir del tiempo, la casuística, me ha ido haciendo especializarme un poco más o trabajar más para el sector sanitario, ¿vale? Por todo lo que es clínica, por lo cual implica mucho también SEO local, porque al fin y al cabo la gran mayoría de negocios relacionados con el sector salud son locales, son clínicas, ¿vale? Aunque también tengamos otro tipo de negocios. Empecé trabajando branding hace años también y fue de hecho como yo, digamos, mis inicios profesionales estuvieron más en la gestión de marcas. Y luego, pues justo me pilló el salto del branding web y demás cuando saltó todo el tema de iDental, que fueron temas de las clínicas estas que hubo un escándalo de estafa y demás. Luego vino Dentix y vinieron unas pocas que cayeron en cadena, ¿no? Y ahí se produjo una especie de crisis en el sector de clínicas locales dentales, ¿vale? Por el cual, sin que existiera antes el EAT, o sea, no se sabía entonces lo que era el EAT, ya se empezaba a hablar de transparencia, de reputación, de intentar llevar eso a cabo dentro de los sites para que la gente viera que aquello pues lo sostenían personas reales que tenían acreditación, que eran clínicas con prestigio y demás, ¿no? Porque estaban sufriendo un poco la falta de prestigio, sobre todo las clínicas que eran marcas, que no tenían el nombre de una persona. Sabéis que hay muchas clínicas que es el nombre de un doctor que está en un piso y luego estaban las grandes clínicas, ¿no? Esas sufrieron un deterioro en el prestigio, ¿no? Y eso pues había que arreglarlo. Y ahí yo creo que es cuando empecé a tocar todo el tema sin que apareciera todavía lo de los quality raters en la guía del EAT y demás.
es cuando empecé un poco a trabajar en eso, ¿vale? Pero esas dos patas tuyas se conectaron muy bien, porque Sí es se otra conecta forma de todo. branding, es otra forma de transmitirle a Google que eres una marca, una entidad responsable y que eres, como lo que siempre decimos aquí, capaz de dejar clientes satisfechos, que es lo que quiere Google. Es que de hecho yo creo que el EAT es una cuestión muy de branding y muy reputacional, porque realmente la parte más técnica que puedas tener quizás sean los datos estructurados y al final se acaban reflejando en una visibilidad en los snippets o en las entidades que vayas generando. Entonces, al final también revierte en reputación. O sea, es demostrar tu reputación ante el usuario y ante Google y tu credibilidad, ¿vale? O sea, que para mí es muy reputacional el EAT. Me gusta que lo enfoques a las dos patas, tanto a Google como al usuario, porque Claro, habitualmente sí que aquí tendemos a pensar en Google, en que Google piense, claro. que Google sepa. El famoso ejemplo que pusimos muchas veces de implante, aumento de pecho Madrid o aumento de pecho Zaragoza, era una consultoría que nos entró y que el título de la web era eso, aumento de pecho más la ciudad. Claro, encima un cirujano con autoridad, que ya tenía esa autoridad. Y Claro. claro, tú llegas a una web y pones aumento de pecho, pero aquí por ahí tan a cascoporro. Si Ostras, pones oferta ya es lo que te faltaba por joderla en pero claro, grande. además, claro, ¿cómo jugar con la autoridad para que Google lo sepa y transmitas ese expertise, pero no puedes perderlo con el usuario? Claro, ese equilibrio es que está muy bien tirado, ese equilibrio. Efectivamente, es una cuestión de equilibrio. O sea, es decir, tienes que tener una parte un poco comercial, pero manteniendo también una parte como más, quizás más formal, ¿no? En la forma, nunca mejor dicho, ¿vale? En Córdoba hay algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí un hospital oftalmológico que se llama Hospital La Ruzafa, que ellos tienen una grandísima reputación y muy buen posicionamiento porque lo que han trabajado mucho es toda la línea de investigación oftalmológica, ¿no? Desde trasplantes de córnea, las últimas tecnologías. Entonces, como ellos trabajan la reputación a través de los propios doctores, creando fichas de doctor, luego incluso poniendo las investigaciones de cada doctor, y luego trabajan muy bien el tema medios, pero no lo trabajan como tema publicitario, lo trabajan como tema noticiable, ¿vale? O sea, ellos lo que envían son noticias, no sé, algunas si son pagadas están muy bien hechas porque viene a cuento la noticia, o sea, son noticias que realmente podrían ser no pagadas. Y ahí han cogido una reputación a nivel nacional muy fuerte, ¿vale? Y eso para mí es uno de los ejemplos locales, ¿no? De cómo trabajar el EAT, el Hospital Oftalmológico de la Ruzafa. Me Aquí gusta. este tipo tiene, en ese sector tiene especial experiencia, ¿no, Sergio? Sí, tengo un máster también. Se me peló el culo de hacer oftalmología porque estuve 9 años en una clínica considerable. Sí, Entonces, ostras. bueno, porque no me dejan, pero si no, lo de los trasplantes de córnea y eso, igual que Lo harías posiciono tú fichas, seguro. los hago también, sí. No me Me gusta cabe la mucho, menor os voy a duda. contar una anécdota para ilustrar un poco la importancia de que Google lo sepa. Es cuando yo jugaba al fútbol, jugaba con un tipo, el típico, que jugaba, bueno, medio bien, resultado. Pero el tío antes de salir a jugar dedicaba como los últimos 15 minutos a echarse agua en el pelo, se ponía una cinta, se ponía, incluso de aquella época que estaban de moda los pendientes, y se ponía vendas en el pendiente, a pesar de que ya no lo necesitaba. ¿Sabes que hubo una época que no dejaban jugar con pendientes? O sea, dejaban sí, luego no, y se ponían como una bendita. Pues el tío se ponía la bendita en el pendiente, todo para aparentar las medias, impecables. Y el tío decía, el futbolista tiene que serlo, pero tiene que parecerlo. Y el tío Tiene que salía hacerlo, sí. ahí y ayudaba. Tú ves a un tío con buena planta y lo ves salir a jugar y tal, con su pelito mojado, y dices tú, este es bueno. La predisposición, de hecho, hay un sesgo que define, no sé cómo se llama, el sesgo de algo que tú tiendes a valorar las cualidades de alguien en función de su apariencia. Pues esto es Sí, igual. Google lo que totalmente. quiere es, ¿cómo pinta esto? Pues entonces es Había bueno. una frase en El Caballero Oscuro que decía Ra's al Ghul a Batman lo de la teatralidad, ¿no? La teatralidad lo es todo. Tienes que darle teatro al asunto. Pues algo Claro, claro. parecido, ¿no? Es Pues como a la hora de Es aquí, vender. la teatralidad. Tú no eres tu producto, sino lo que cuentas de tu producto. Esa es la esencia. Porque la Efectivamente. gente no sabe lo que tú eres de verdad. Sabe lo que tú le Efectivamente. cuentas de lo que eres. Y Efectivamente. eso es lo que explica por qué bueno, y el EAT. ¿Qué significa EAT? ¿Qué es esa E nueva?
Todavía vamos hay a entrar en harina. algunas de las palabras todavía me cuesta pronunciarlo. El de trustworthiness, ya por fin lo he podido pronunciar. ¿No? Lo del expertise, el expert, autoridad, ¿no? Trustworthiness y confiabilidad y autoridad, ¿no? Bueno, pues son las palabras que Google decidió. ¿No son confundibles, como le parece a mí? Experiencia y autoridad. Confianza. Forman todo parte de otro todo, ¿no? Hay uno, es verdad que expertise, ¿no? Lo de experiencia y experto, o sea, puede llegar a generar un poco de confusión, ¿no? Sí, para Google hay uno que está por encima de todos, que es la confianza, ¿vale? El trustworthiness, ¿vale? De hecho, si coges las guías de Google, siempre repiten que por encima de todo está uno, que la última guía viene, no sé si la habéis visto, en la última que pone el EAT, ya que habla de EAT. Sí. Hay uno que pone en valor por encima siempre, que es el de la confianza que del sitio, ¿vale? O sea, ese es primordial. Y luego el la experiencia y el experto, ¿no? El tema de experiencia va un poco porque se valora que hable de esto o que puedan dar testimonio de ello gente que ha tenido experiencia sobre lo que se está hablando, ¿vale? Que no es lo mismo que el expertise, que es que teóricamente quien está escribiendo de eso o quien esté ahí detrás, yo siempre pongo en el mismo nivel autores o personal médico en el tema salud, ¿vale? O sea, cuando la gente dice, hay que hacer fichas de autor, hay que trabajar datos estructurados de los autores, los autores, para mí el autor es igual, lleva un equal, un signo de igual que personal médico. ¿De acuerdo? O sea, escriban o no escriban en la web, el personal médico tiene que tener una relevancia sin igual, ¿vale? O sea, y esto lo extrapolo también al link building. O sea, hay que enlazar a las páginas también del personal médico. No solo podemos quedarnos en enlace a páginas de servicio o a páginas que consideremos transaccionales. También hay que enlazar a los médicos, ¿vale? Esto me lleva a pensar este movimiento que hizo hace no mucho Google, que empezó a confiar en los periodistas, porque hubo un momento en que las autoridades en el mundo de los medios eran los periódicos. Pero se dieron cuenta que la autoridad no estaba en los periódicos, sino estaba en los periodistas que escribían, y estos periodistas, totalmente, muchos se fueron a Substack, se fueron a... Y el movimiento de Google ha ido por valorar más quién es el que está escribiendo, quién es la entidad que está escribiendo, que la entidad donde está escribiendo. Totalmente, totalmente. O sea, ahora mismo tiene más fuerza, muchísima más, o sea, Google valora muchísimo más la persona que la marca. O sea, la persona está por encima de eso. O sea, la marca la conforman personas, ¿vale? Y ese tiene que ser la mentalidad del EAT cuando va a construir un site, sea de lo que sea. O sea, es impensable que tú vayas a hacer una web de un bufete de abogados, por ejemplo, de un bufete de abogados, y no incluyas una página o una landing page para cada uno de los abogados que están ahí, dando credenciales, o sea, sería algo totalmente inviable para posicionar, incluso poniéndolo en la propia home de la página web, ¿vale? Que es una práctica que yo suelo hacer bastante y funciona. O sea, no solamente es crear la página de cada uno de ellos, sino, si son 50 no, pero si son 10, 15 personas, poner fotos, credenciales y el nombre de esa persona en la propia home o en un bloque de contenido de nuestro equipo humano, aunque luego enlaces ya más detalladamente, funciona y es importante y es relevante y ayuda. Porque llevado a una arquitectura y a una estructura de URLs, ¿cómo lo podríamos armar? Mira, yo normalmente como lo armo es lo siguiente, no pongo los enlaces de cada médico a un nivel de clic, lo pongo a 2, o sea, paso a equipo, o sea, en la home puedo poner, por ejemplo, fotos y credenciales de cada uno de ellos, o fotos y una pequeña frase y el nombre, luego después pongo conoce a nuestro equipo, ¿vale? Y en conoce a nuestro equipo sí enlazo a una web, a una URL donde está todo el equipo, y ahí sí que lanzo un enlace a cada uno de los landing del equipo, pero no enlazo directamente desde la home a cada uno de los miembros del equipo. Ni desde el menú principal, entiendo. Ni desde el menú principal ¿a quiénes somos o a nuestro equipo? Lo que sí he hecho alguna vez en algunas clínicas cuya figura, o sea, que tienen una figura muy relevante, o sea, que tienen un doctor verdaderamente prestigioso, es a esa persona sí que lo he enlazado desde el menú principal como dirección médica o director médico del proyecto, ¿vale?
a esa persona sí le echo un enlace directo, ¿vale? Pero al resto del equipo no, porque a veces, pues bueno, pues si hablamos de una clínica pequeña, pues que menos que 10, 12 personas, lanzar 12 enlaces desde home o desde menú principal no le veo sentido. No, y que a nivel de usabilidad también perdemos mucho. Sí, Es perdemos excesivo. mucho. Esta sería barra Excesivo, equipo, efectivamente. barra... Barra equipo, barra... Sí, bueno, equipo como sea, la Sí, sintaxis bueno, da igual, pero barra equipo, doctor. barra lo que venga detrás. Sí, Ujú. ¿vale? Y luego dentro de cada una de las fichas individuales de cada uno, ¿eso cómo se gestiona? ¿Enlazando a LinkedIn, enlazando a Papers? ¿Cómo le damos? Mira, yo pongo un ejemplo cuando algunas me han preguntado, oye, ¿la ficha cómo la harías tú? Yo replicaría casi tal cual lo que hace Top Doctors, ¿vale? O sea, Top Doctors hace unas fichas de profesionales médicos que son la hostia y por eso están ahí. A veces se dice mucho en el SEO que los directorios posicionan por baja competencia, aunque ya se dice más que posicionan por intención de búsqueda, más que por baja competencia. Pero realmente es que como Top Doctor se curra la ficha, si tú entras en una ficha de un doctor, que ojo, también depende de que el doctor se curre la ficha, ¿vale? Pero las posibilidades que da, tú por ejemplo pones cardiólogo en Córdoba y entras y creo que el primero o el segundo está Suárez de Lezo. Pues, bueno, si entras en la ficha de Suárez de Lezo, verás una cantidad de información acojonante del tipo, o sea, desde qué tipo de especialidades médicas trabaja hasta qué tipo de enfermedades concretas dentro de esas especialidades. Acreditaciones médicas, si tiene investigaciones sobre el tema, pues ponerlo también, vídeos, testimonios de gente que han sido pacientes. Entonces, tal Sí, lo estoy como lo viendo. haría, Lo tengo delante. Una foto para súper mí, profesional, número de colegiado, número de opiniones. colegiado importantísimo. Son credenciales que hay que dar. Todas las credenciales que puedas dar, tanto de la marca como de los profesionales, tienes que darlas. El NICA, el número de registro sanitario, todo ese tipo de cosas hay que intentar siempre ponerlo visible, ¿vale? Claro, hay Visible, porque vídeos, artículos, su es currículum. brutal. Es brutal. Incluso hay un marcado de datos estructurados que es de afiliación para poner, incluso si esa persona es doctor en otros hospitales, que a lo mejor a ti no te interesa ponerlo, joder, porque lo tienes, ya sabes que muchas veces se comparten médicos entre hospitales y clínicas y a ti no te interesa ponerlo visiblemente en la web, pero si se pones, lo puedes poner en el marcado de datos estructurados para hacerle ver a Google, o sea, para ayudarle a definir esa entidad, para decirle, esta persona además está en este sitio, en este sitio y en este sitio. Esto haciendo entender que el marcado de datos es para Top Doctors o similar en algún directorio. ¿Cómo? Perdón. Entiendo, No, este esto si marcado tú de lo hicieras datos... en tu web, si tú lo hicieras dentro de tu site, Ujú. ¿vale? Tú podrías darle un marcado de datos dentro de la ficha del doctor en el cual hay uno que creo que era afiliación, me parece, en el cual puedes poner en otros hospitales donde ese doctor o otras clínicas Sí, donde ese aquí doctor lo pone tiene como afiliación. centros y pone Cardiolumen, Grupo Cardiólogo Corpal, que tiene a su vez enlace. Claro, pero eso Correcto. lo ponen ahí como contenido visible, ¿vale? Ujú. Tú cuando trabajes en la ficha de doctor, a ti no te interesará que tú pongas que ese doctor está en otra clínica, porque claro, es obvio, ¿no? Le pagas tú en ese momento, está ahí, no quieres saber no quieres que la gente sepa que esa persona trabaja o tiene afiliación en otras clínicas. Entonces lo puedes poner en marcado de datos estructurados para Google, para que Google lo sepa. Vale. ¿Vale? ¿De acuerdo? Comprendo. A ver, a nivel interno, cuando haces la arquitectura de un sitio web, vamos a seguir con el ejemplo de los sitios web del sector sanitario, una clínica, y tú tienes definido el equipo médico. Entonces, a nivel de marcado de datos, sí que tú tienes la posibilidad de vincular el marcado de datos de local business, que a su vez puede colgar de un marcado de datos de organización. Esto es jerárquico. Tú puedes tener una marca que tiene 5 clínicas. Entonces, de esa marca cuelgan, que sería la organización, cuelgan los 5 local business. Una ficha para cada uno de esos local business. Y a su vez, cada uno de los profesionales médicos que trabajan en ese centro, en esa gran marca, puede estar vinculado a uno o a los 5 local business, si es que pasa a consulta en los 5. Internamente, dentro de Schema, hay lo que se conocen como path, como rutas para vincular unos marcados de datos con otros. Entonces, a nivel de vincular el local business
con el profesional, con la persona, hay dos paths, si mal no recuerdo. Uno es Works for, que es el de person relacionado con local business o person relacionado con organización, que significa que ese profesional trabaja para esa clínica, para ese negocio local. Y luego hay un path inverso, que es para decir, en este negocio local, en este local business, trabajan todos estos profesionales. Y puedes entrelazar todas esas URLs de manera que el buscador, en este caso el crawler, va a entender bien qué jerarquía tiene ese negocio. A mí me gusta mucho el marcado de datos a este nivel porque no solo ayuda a entender a Google qué hay en una URL, sino que ayuda a entender la arquitectura completa del site y del negocio. Entonces, lo pondremos en las notas del programa exactamente cuáles son esas relaciones, esos paths que ayudan a vincular los profesionales con el negocio y viceversa. Genial. Tengo una pregunta. Estoy viendo que, claro, se me asemeja mucho la estructura de esta ficha en la que tiene unos servicios que son las enfermedades, que tienen su propia ficha. En este caso es arritmia, cardiopatía, angioplastia coronaria, que tienen como sus propias landings, que se han inventado un concepto que se llama diccionario médico, y que tienen su propia landing la enfermedad y que vinculan la enfermedad con el profesional que la soluciona. Y sería muy parecido a fichas, a ubicaciones y servicios, en que los servicios son las enfermedades y las ubicaciones serían los doctores. Claro, al final es como vincular etiquetas. O sea, está haciendo una vinculación, efectivamente. Sí, sería porque parecido. Claro, aquí lo que estaría mal sería hacer una URL, como igual que si haces servicio más localidad, cambiando la localidad sin cambiar el servicio, si combinarías, porque aquí hay varios doctores que hacen angioplastia coronaria, no hay una URL para cada profesional más enfermedad, sino que hay una URL para profesional, una URL para enfermedad y las trabajan con esquema y con enlazado interno. Haciendo vínculos, sí. Es que Ya, funciona, yo te digo... A ver qué os parece. Antes de entrar un poco en cómo implementaríamos el EAT dentro del blog, por ejemplo, que es algo que me interesa mucho, vamos a dibujar una arquitectura, así de forma bastante rápida, de cómo sería una arquitectura perfecta de un negocio de salud. Vale. Si os parece, empiezo yo definiendo algunas ramas, ¿vale? De esa arquitectura, porque en el curso de SEO local, de Local Rocket, cuando hablamos de arquitectura de una página web, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es el IMO de Barcelona, que es una clínica oftalmológica, también de alto prestigio, y tiene un entrelazado entre los contenidos que a mí especialmente me llamó la atención en su momento. Y es porque no solo tienen esa pata de profesionales, por un lado, que ayuda mucho al EAT, la pata también de los centros médicos, sino que también tiene dos verticales que están... tres verticales que están muy relacionadas y ayuda a que toda la web quede entrelazada. Una es, y esto es a raíz de lo que comentaba Álvaro, patologías. ¿Qué enfermedades va a tratar el IMO? Y tienen un listado de patologías a nivel médico, pero son dolencias, son patologías. Por otro lado, también una vertical de tratamientos. Y ahí hay una relación uno a muchos o uno a uno. Es decir, esta patología, ¿con qué tratamientos de los que disponemos se puede solucionar? Y viceversa. Este tratamiento, ¿qué patologías trata? Y hay un enlazado interno que vincula esas dos verticales. Y luego tenemos también la de síntomas. Esto tiene una complejidad acojonante. O sea, si lo haces bien, la web crece una barbaridad. Entonces, sintomatología. Estos síntomas, ¿de qué patologías pueden ser? Y estas patologías, ¿qué sintomatologías presentan? Imaginaos ya cómo vamos a nivel de enlazado, cómo puede crecer esto. Pero es que hay otra pata más, que es la leche ya, que es estos doctores, esta vertical de profesionales, ¿qué patologías trata o qué tratamientos aplica? ¿Vale? Joder, es que eso tienes una red. Tienes una maraña importante. Mira, yo te diría que una de las cosas que sí tendría en cuenta en esa arquitectura sería darle prioridad a la que más cerca estuviera de generar negocio. O sea, sí, totalmente. No olvidemos que... O sea, claro, si no te vuelves loco, te pones a generar URLs. Claro, o sea, si tú, por ejemplo, empiezas con síntomas, que son puramente intenciones informacionales.
totalmente informacionales y que no te llevan a nada, pues a lo mejor ahí tendrías que darle prioridad absoluta en enlazado y incluso en fechas de contenido, o sea, en cuando publicas y demás, A los a todo lo que tratamientos. tuviera, claro, tratamiento, ¿vale? Eso es seguro. Para mí, vamos, como yo lo haría, enfocaría primero el tratamiento, luego probablemente dentro de tratamiento, ahí ya no sabría decirte si equipararía a profesionales médicos o Ujú. lo otro que tú decías que era patología, pues. Está patologías, está sintomatología, está tratamientos y profesionales médicos, las verticales, correcto. Para mí, estoy de acuerdo contigo, profesionales médicos y tratamientos es por un lado lo que Estarían tiene ahí. la confianza Google, que serían los profesionales, y por otro lado Exactamente. donde está la transaccionalidad, que serían los Del tema. tratamientos. De hecho, Patologías no, y sintomatología sería más búsqueda informacional, más top of the funnel, que ojo, capta mucho tráfico. Y está bien porque potencia mucho las otras dos áreas si el enlazado interno lo haces Ya, bien. pero si ese tráfico es de un sitio en el que no puede convertir, os pongo un ejemplo. Yo vi una web que tenía una barbaridad de tráfico, una red de peluquerías, una barbaridad de tráfico por cortes de pelo para hombres, mejores cortes de pelo si tienes la cara redonda, una cantidad de contenido informacional que nunca jamás se iba a traducir en clientes. Pero esto era una barbaridad de tráfico. Pues igual el 99% de la web era tráfico así. ¿Para qué servía? Para nada. Un tráfico de vamos a ver. LATAM de mejores cortes de pelo si tienes la cara redonda y la peluquería está en España. ¿Para qué quieres trabajar eso? Pero en el sector salud Bueno, sí que la gente se puede desplazar. efectivamente, ahí sí puede haber un desplazamiento horizontal de una a otra, ¿vale? O sea, de ir avanzando hacia la parte más transaccional. Lo que yo sí te diría es una cosa. Muchas veces se comete el error de decir, bueno, por un lado tenemos las URLs transaccionales, que serían los tratamientos, y por otro tenemos el tema de los doctores, ¿no? Bien, para mí, los doctores son URLs transaccionales, ¿vale? Porque los doctores muchas veces tienen más búsquedas que la propia marca, ¿vale? O Totalmente. sea, muchas veces busca a un doctor en concreto, no se busca a una clínica, ¿vale? Y aquí en Córdoba hay muchos ejemplos de ello. Bueno, hay dentistas que tienen su propia clínica con un nombre X y luego tiene más búsqueda del doctor, porque la gente sabe que está ahí. Entonces, la URL de tratamiento y de doctores tienen que tener exactamente el mismo nivel de importancia a nivel enlazado y arquitectónico, o sea, una que la otra, ¿vale? No puede haber una que tenga más presencia que la otra. Luego está el resto, como vosotros habéis dicho, patologías, tratamientos y demás. ¿Cómo lo iría enfocando yo? Pues esas verticales le iría dando prioridad como hemos dicho, por cercanía a la transacción, ¿vale? Y por presupuesto que tengas tú para Por currar, presupuesto, porque claro, claro, si te efectivamente. encuentras una web y tienes que hacer todo esto, ¿por dónde empiezo? ¿Dónde? Voy a meter patologías. Vamos a ver Efectivamente. Hace qué. poco, por ejemplo, mira, eso se da mucho en temas de psicología, ¿vale? En psicología, yo creo que una forma de hacerlo bien, y de hecho hace poco audité un sitio y se planteó esta arquitectura, ¿vale? Nos dimos cuenta analizando Search Console, ¿vale? Que tenían búsquedas por tratamiento, pero también por servicio. O sea, había quien buscaba psicólogo infantil, pero también había mucha gente que buscaba ansiedad infantil, ¿vale? Entonces, lo que hicimos fue analizar las palabras en Search Console y establecer una arquitectura que tratase casi de la misma forma a nivel enlazado. Por un lado estaban los tratamientos y por otro lado estaban los servicios. O sea, terapia de pareja, psicólogo de pareja. Aunque pueda parecer contenido duplicado, realmente es distinto, ¿vale? Es otra intención de búsqueda. Me gusta. Y si lo Quería movemos ya. reforzar el mensaje de Carlos de antes de los profesionales, de que la fuerza dentro de un site tiene que estar al mismo nivel de los tratamientos con los profesionales. Y es por el mensaje que has lanzado tú antes, Álvaro, de los medios de comunicación. En el mundo real, yo creo que la confianza de los lectores, la confianza de los pacientes en un negocio sanitario no está depositada en la marca, sino en el profesional. Tanto es así que si el profesional se desplaza, cambia de centro médico, estoy convencido que la gran mayoría de los pacientes se van a ir con él, allá donde vaya el profesional. Porque yo no tengo a mi oftalmólogo de turno o a mi psicólogo de turno en una marca, en una clínica. Es el profesional en sí. A mí me trata tal persona.
Yo, si la persona Mira, cambia de centro, yo me voy con ella, porque mi confianza está en esa persona con la que yo tengo la No, experiencia. no pasa siempre, hay otros sectores, no sé, uno que te dé un poco igual. En mayor medida. En mayor Mira, medida, en hace un alto poco, porcentaje. fíjate una cosa que pasó que me llamó muchísimo la atención. Audité a un medio de noticias de videojuegos, ¿vale? Que estaba muy vinculado a la figura de una persona, de un streamer, que era un poco era la bandera de ese medio, ¿vale? Bien, pues hay una fecha en la cual esa persona anuncia bueno, que deja abandona el medio, que ya no está vinculado y demás. Pues justo esa semana hay una caída en posicionamiento orgánico, en búsqueda orgánica, en visibilidad de Sistrix, en tráfico orgánico, y la caída va para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Y hablamos solo de orgánico, ¿eh? Incluso afectando a ¿Y dónde está posicionamiento de la palabras causa? clave. ¿Y cómo ¿Dónde podemos está la buscar causa? más allá? Yo creo que realmente Google tiene la capacidad de asociar popularidad real con, o sea, yo me he dado cuenta muchas veces que muchos sites han mejorado cuando la actividad en social media, en redes sociales, ha sido realmente buena. O sea, ahí hay un vínculo directo y es real. O sea, cuando la actividad de marca fuera del site es real, o sea, hay popularidad real, Google lo ve. Google Ojo lo con ve. esto, ¿eh? Ojo con esto, Y que es, aquí se ha comentado varias veces, que en las directrices de Google, en los consejos que te da Google para posicionar un negocio local en Google Maps, con las fichas de negocio, hay un apartado donde habla de la popularidad, que es uno de los factores de ranking, y como popularidad, me gusta mucho hilarlo al EAT, porque popularidad no es autoridad de sitio. Popularidad totalmente. es popularidad real. Popularidad. Y tanto es Popularidad. popularidad real que dicen literalmente, intentamos trasladar la popularidad de una marca en el mundo físico a los rankings online. No me cabe la menor duda. Ya te digo, yo en la auditoría esta, es que coincidía, de verdad, coincidía justo el anuncio cuando esta persona en esa semana, días un poco más tarde, una caída del tráfico, pero a un nivel, una hostia de pensar que es una penalización. O sea, decir, hostia, lo han penalizado por algo, aquí ha pasado algo, porque era una caída de la que no se levanta. ¿Vale? Y es por el abandono de esta persona tan mediática, totalmente desvinculada, rompe canales sociales con la marca, rompe todo, ¿vale? Todo lo que enlazaba a esa persona con la web se rompe, se elimina su ficha de autor, se elimina todo, ¿vale? Y créeme que se nota, ¿eh? Se nota. Y se notó. O sea, que Sí, no solamente tenemos que pensar en your money, your life, yo creo, sino que habría que, Me parece el por EAT fuera, sí, está, Montiel ahí. Esto hace 6 años que escribí un artículo que se hizo viral en Facebook que se titulaba La increíble estrategia la increíble estrategia de Infojobs para que nadie encuentre trabajo, de Infojobs. Y Joder. se puso segundo, se empezó a decir viral en Facebook. Facebook era lo que partía de aquella todavía. Y solo por eso, que no tenía ni enlaces, ni autoridad, ni nada, se puso segunda por la palabra Infojobs. Cuando la gente buscaba Infojobs, aparecía segunda. Y de esto hace, te digo, 6 años de esto. O sea, que no habrá optimizado. No sé hasta qué Yo punto estoy, puede ver lo que es yo estoy, viral en Fue viral ocio. en redes, yo creo que tiene que tener la capacidad de verlo porque cuando tú bien decías lo de que Google decía que la popularidad física o la popularidad de marca lo querían extrapolar al buscador, o sea, no hay mayor barómetro de popularidad que las redes sociales de una marca. O sea, si tú no puedes medir esa popularidad, no estás midiendo nada porque es donde está casi el 70% o el 60% de la actividad de una marca. aquí ¿Vale? tenemos otro indicador, Carlos. Aquí tenemos un indicador que a nosotros nos ha estado funcionando muy bien, que son las búsquedas de la marca. O sea, más allá Sí, de que tengas mejor o peor no, CTR, que tu marca tenga búsquedas, que te busquen a eso ti es como importantísimo. profesional o que busquen tu marca, para nosotros es un indicador muy potente de la popularidad. Es decir, tú puedes simular una popularidad brutal con enlaces, con citaciones, con notas de prensa, con un montón de medios online, que va a ser popularidad online. Pero cito de nuevo, Google busca popularidad en el mundo físico y la única forma de encontrar algo por el estilo es que los usuarios te busquen, a ti, no a tu servicio. Una De metonimia de la hecho, marca por el producto o por el servicio. totalmente. Y de hecho te digo, cuando esto pasó, analizamos y cogimos con un regex en Search Console y filtramos las búsquedas de marca, ¿vale? Todas las formas posibles de nombrar la marca y la búsqueda de marca es lo que más había caído. O
sea, la búsqueda de marca. Ahí es donde empezamos a sospechar que lo que estaba pasando con esto era por la fuga de esta persona, ¿no? O sea, el Ya no caso se es está curioso. buscando, este tío ya no está hablando de esta marca, ya no se está buscando y eso se traduce en que es menos popular y se traduce en caída. Efectivamente. Bueno, Pero ¿sabéis así. cómo me gusta este dato? Sí, sí, sí. Pues Sí, es fíjate, que y no nosotros tiene nada que ver con vendemos, el Your Money, Your Carlos, Life, ¿eh? vendemos un servicio de búsquedas de marca, de fakear esas búsquedas de marca cuando estás empezando. Cuando no te está buscando nadie, para fakear esos, lo tenemos montado ahí con... Cuéntalo tú, Sergio, haces un poco de spam, ¿no? Bueno, a ver, tiramos de SEO Box. SEO Box nos da la infraestructura y Sí, nosotros lo que hacemos es montar toda la automatización para ir cambiando esas búsquedas y darle también un aspecto random a que se busca tu marca, pero cada vez se busca de una manera, no solo tu marca, sino también vinculada a tu servicio, para que Google entienda que tu marca también es ese servicio. Pero bueno, al fin y al cabo son búsquedas que Google tiene que entender que van orientadas a una marca. Es decir, que te buscan a ti de forma inequívoca y no a alguien de Qué la guay. competencia. Entonces, Oye, eso pues está nos ha dado... genial. Supongo que lo haréis, habrá naturalidad. 100% en la búsqueda y demás, claro. Eso O pretendemos, sea, correcto. Va eso todo es lo trabajado que... para eso, pero luego la visita, el bot llega a la ficha de negocio, escudriña en la ficha de negocio, hace clic en cómo llegar, ve las fotos, visita la página web y tiene cierta retención dentro de la página web. Y la verdad es que el resultado es muy positivo. Es muy positivo. Joder, la verdad es que Y pinta bien, ¿eh? todo Si se basa en esta empiezas, hipótesis. si ya tienes muchas búsquedas, pues no, pero... Sí, Claro, si bueno, tú pero tienes ya 1000 búsquedas mensuales de tu marca, pues esto te va a aportar 120 más mensuales. No lo vas a notar. Pero o si sea, un eres un 10%. negocio incipiente, que apenas tiene búsquedas de marca y las generas de esta manera, el boost también es considerable. A ver, es una herramienta que es compleja de utilizar, como todo lo que tiene que ver con las búsquedas, con el CTR y demás, porque tienes que saber bien en qué escenario estás. Si tú tienes competencia, que ya tienes esas 1000 búsquedas de marca, pues que tú llegues con 100 mensuales, no esperes que aparezca un resultado muy notable. Así que te va a ayudar, pero no te va a poner en las primeras posiciones ni de Pero es lejos. claro, si empezaras con 1000, entiendo que sería contraproducente, no sería natural, claro. También, mira, un matiz con ¿Por, respecto a esto. por qué no? Considero que Google no tiene ni puñetera idea de cómo sale esa popularidad. En el caso que contabas tú del medio que perdió las búsquedas de marca, Google no sabe por qué han desaparecido esas búsquedas, sabe que han desaparecido. Y eso lo traduce como una pérdida de popularidad. Bien, pues a la Sí, inversa pasa exactamente lo mismo. O sea, tú te puedes haber vuelto popular por cualquier motivo, porque estés haciendo cuñas de radio, porque hayas hecho un anuncio en la Super Bowl, ¿vale? Y de repente pasas de 0 a 100.000 búsquedas de marca. Eso puede pasar en el mundo real y Google no lo controla. Y lo Claro, no valida tiene posibilidad de exactamente igual. controlarlo. Eso es. Esa para mí es la magia de la generación de las búsquedas de marca. Que Google no sabe si sí o si no. Y no lo va a cuestionar siquiera. No es como el CTR que digas, Google tiene datos de CTR de esta query, de estas palabras clave, de esta búsqueda, y sabe lo que es natural y lo que no. No es natural que tú estés en segunda página y de repente tengas un CTR por encima del primero. No es natural. No es natural tampoco que de repente multipliques por 2 el número de búsqueda y te lleves tú todos los clics. No es natural. Ahí Google sí que tiene datos en los que basarse. Pero para las búsquedas de marca, si vienen del mundo físico, Google del mundo físico Sí, no Claro. puede tiene esa lucubrar. posibilidad de poder lucubrar. Exacto. Pues sí. Entonces, que aparezcan 1000 búsquedas de marca todos los meses de golpe, pues, y si te has currado una campaña offline brutal y estás captando la atención de los posibles clientes y luego O te te ha buscan, mencionado Broncano o... o quien sea, Sí, sí, pero no, es no, popularidad. totalmente, totalmente. Es popularidad no medible por parte de Google. O sea, no puede medir no puede medir el origen, puede medir la traducción a la búsqueda, a la query, pero no al Tal cual. origen. Se le Tiene escapa. sentido. Está muy Se le bien. escapa. Sí, sí. ¿Queréis que le voy a comentar antes a la ficha? A cómo transmitir esa autoridad, a cómo se refleja esa arquitectura en una ficha, qué pasa cuando tienes una ficha de la clínica y tienes ficha de doctores, cómo enlazarlo. Seguro que ahí los dos Vamos, sabéis mucho más que yo. Venga, va. vamos. Contadme vosotros. Vamos a ver por dónde empezamos. Tenemos en el ecosistema del SEO local, que una de las cosas que queremos posicionar ya no solo es la página web y los contenidos de la propia página web, sino que queremos posicionar también la ficha
dentro de Google Maps y dentro del Local Finder, dentro de lo que es el Local Pack. Entonces, cuando trabajamos EAT para una marca, para un negocio que tiene una página web y lo trabajamos dentro de la página web, eso queremos también que se vea reflejado en los resultados de la ficha de negocio. Para hacer eso, tenemos que entrelazar o tenemos que vincular de alguna manera ambas entidades, la página web y la ficha con la página web. Entonces, ahí te dejo la base. Hay también una forma de hacer, de vincular, que es Wikidata, ¿vale? Con entidad en Wikidata, con la que puedes, a través de declaraciones, no sé si habéis hecho alguna entidad en Wikidata. Bueno, funciona con, das un dato y declaras la fuente. Funciona con declaraciones, es muy sencillo. Funciona como los datos estructurados de una web. Es un marcado de datos estructurados realmente, que le sirve a Wikipedia para extraer el panelito de información que hay dentro de los artículos de Wikipedia, y también le sirve a Google, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una de las formas en las que se puede hacer, que sería sencilla para alguien que a lo mejor no esté muy ducho en temas de datos estructurados y demás, sería hacer dentro de los enlaces de las declaraciones que haces de esa entidad, ya sea una empresa, un doctor, ¿vale? Poner como fuente acreditada la ficha de Google My Business y la página web o la URL del site donde quieras hacerlo. Entonces, lo que hace Google es automáticamente establecería una relación, porque estás haciendo la entidad en Wikidata basándose en esas dos fuentes de datos, aparte de que le dieran más fuentes de datos, ¿vale? Pero es una relación directa, ¿de acuerdo? Yo, por ejemplo, antes creo que lo hablábamos antes de empezar a grabar, pero no sé si lo llegamos a grabar o no cuando hablamos del tema del enlazado de los comentarios. Yo no hago el enlazado como vosotros lo hacéis, de enlazar la ficha, o crear un marcado de datos estructurados. Además, no conocía la forma de hacerlo, me ha parecido alucinante cuando me lo has dicho. Lo que sí que hago es vincular, cuando pongo los testimonios, hago una vinculación de ese carrusel de testimonios a la ficha de Google directamente. O sea, pongo testimonios de Google y enlazo al propio testimonio, o sea, en cada uno de esos testimonios enlazo al testimonio de la persona real en la ficha de Google, ¿vale? Me gusta. Así, Todo eso esa dentro de... es mi forma de enlazarlo a la hora de... O sea, es mi forma de establecer un vínculo entre la ficha de Google y el... Es una forma muy rudimentaria, un poco artesana, pero realmente funciona, porque lo que está haciendo Google... Dime. Voy a poner yo mi granito de arena también de cómo me gusta a mí vincular estas dos entidades. A mí me gusta mucho vincular lo que es la location page, lo que es la URL del negocio local, digamos, en una arquitectura en la que una marca tiene varias sedes, pues lo que hacemos es crear URLs de localización. Si es una clínica dental, pues clínica dental en Madrid, en Barcelona, vinculadas a una intención de búsqueda local. Local, vale. Entonces, esa clínica dental en Madrid, por ejemplo, tendría una URL donde dentro estaría listada una o varias clínicas dentales de esa marca en Madrid y tendría un marcado de datos esquema del tipo Local Business. Vale. Local Business tiene una serie de propiedades que te permite vincular con la ficha de negocio. Una de ellas es HashMap. La propiedad HashMap te permite poner una URL como parámetro y vincularlo a la URL de la ficha de negocio. Vale. Otra opción que tenemos dentro de Schema para hacer algo similar es el Say Más. Say Más es una propiedad que te permite poner ahí citaciones, incluso una entrada de la Wikipedia, por ejemplo, que hable de ese negocio. Podrías ponerlo ahí como el Say Más, incluso los perfiles sociales dentro del Say Más. Pues poner la URL de la ficha de negocio en el Say Más también nos ayuda. Más cositas que ayudan a vincular la página web con la ficha de negocio. Un embed del mapa de la ficha. Sí, bueno, el embed sí es fundamental, sí. Un embed con iframe, pero el de la ficha, no el de la localidad ni el de la dirección. Sí. El de la ficha donde están las reseñas. Correcto. Más cositas que me gusta utilizar. Poner un enlace dentro de la URL de localización, un enlace a la ficha directamente. ¿Quieres saber dónde estamos? Clica aquí y te lleva a la ficha. Digamos que son pistas para el motor de búsqueda que lo ayuda a entender que esa URL está relacionada con esa ficha de negocio. Con una o varias. Yo, de hecho, la ficha de negocio la incluyo en el footer con las redes sociales.
Facebook, Instagram, y pongo la G de Google y la G de Google va directamente a la ficha. Si es un negocio de una única ubicación, ahí bien. Ahí Si bien, no, sí, tienes claro. que hacerlo en las location page. Sí, Y o luego puedes está... también, una cosa que puedes hacer, que yo lo he hecho en algunas clínicas dentales, es crear un footer para cada una de las landings. Si no tienen 30, si son 7, 8 localidades, sí puedes crear un footer personalizado con los datos únicamente de contactos de esa clínica en ese footer, ¿vale? Vale, para las location Dividirlo page. por... En vez de ponerlo en Solo... la propia location page, lo pones en un footer Exactamente, específico. ¿Eh? exactamente. A ver, está bien porque a nivel de mapa mental, la gente busca los datos de contacto en el footer. Entonces, hacerle un footer a cada una de las Exactamente. location pages es ir a favor de la usabilidad. Me gusta. Exactamente. Y te doy la conexión opuesta, la conexión de la ficha de negocio con la URL de localización, que esa es muy sencilla. La ficha de negocio tienes un campo que es página web. Entonces, ese campo hay que rellenarlo si es un sitio multiubicación con la URL de la location page. Que a mí me gusta poner esa en concreto, más que nada, porque cuando alguien hace una búsqueda de un servicio y hace clic en los resultados del Local Finder o del Local Pack y quiere ver la página web, quiere los datos de esa clínica, de esa localidad. El error que cometemos mucho, yo también lo cometí en su momento y me di cuenta de que era mucho más usable de otra manera, es poner la homepage. Si pones la home, estás obligando al usuario a que si quiere datos de esa clínica en concreto, Tenga que navegar. Que trabajan en esa clínica, exacto, va a estar a 2 clics más posiblemente. Y entonces entorpeces un poco ese flujo de navegación del usuario. Entonces, mejor vincular la ficha de negocio con la location page. Y ya lo tenemos todo vinculado. Página web con ficha, Sí, ficha me con parece página. súper interesante, sí, sí. ¿Y las fichas de los doctores? ¿Qué hacemos, Carlos, con la ficha de los doctores? ¿Qué hacemos? Porque necesitamos una ficha de los doctores y tenemos que enlazarlas, su ficha de doctor con su landing de doctor. No. El problema de un Ficha de doctor doctor viene... en la web. No, ficha de doctor, sí, ficha de doctor en la web, ficha de doctor en Google. Ficha de doctor en la web me Vamos a refiero a ver, esa landing específica de cada doctor. El doctor, el problema que puedes tener, que te encontrarás en muchísimas clínicas, en la mayoría, es que los doctores comparten afiliación clínica. Es decir, no solamente están en tu clínica, ¿vale? Y ahí sí te puede venir un problema en la ficha de negocio, porque decir, bueno, ¿cuál pone? ¿Vale? ¿Qué ficha pone? La de tu Entonces, cliente. ahí, Claro, ahí si lo generas tú, sí, si tú le generas la ficha al doctor, vale, te le pones la de tu cliente, ¿vale? El problema puede venir cuando el doctor ya tenga una ficha generada Claro. y ese doctor sea independiente a la clínica, ¿vale? Ahí ya te viene el Hay problema. algo para eso. Hay algo Bueno, para eso, que a mí me gusta. ahora si queréis lo contáis. Contadlo si queréis. Uy, a ver, en Google Business Profile se permite lo que es el anidamiento de fichas. Es decir, que tú, lo mismo que en la página web tenemos doctores trabajando dentro de una clínica, pues tú puedes tener fichas de doctor, de profesional, trabajando dentro de fichas de la clínica. Entonces, ese anidamiento es muy útil porque tú puedes tener, pues hablemos de psicólogos, ¿no? Pues tú puedes tener una clínica de psicología y luego puedes tener psicólogos especializados en alguna materia de la psicología, siempre y cuando Google Business Profile lo recoja como una categoría principal y no coincidan. A ver, esto lo estoy contando porque lo que no es bueno es meter una ficha de un psicólogo dentro de una clínica de psicología, porque son categorías muy afines y entonces se filtran. Aparece un filtrado que es algo similar a una canibalización. Se pisan. Se pisan, Vale. correcto. Pero si tú tienes un despacho de abogados y luego dentro tienes abogados especializados en penal, en civil, en matrimonio, en lo que sea, tú puedes generar fichas de negocio para los profesionales y anidarlas con el despacho de abogados. ¿Características que tiene que cumplir la ficha de los profesionales? Bueno, pues no tiene que tener una categoría muy similar. No puede haber dos iguales dentro de la ficha de profesionales. No puedes tener dos abogados penalistas dentro de tu negocio porque entonces se pisarían entre ellas. Números de teléfono diferentes al de la ficha de negocio principal, porque si no Google entiende que no son profesionales independientes, los puede tratar como un duplicado y pisarlos él. Y Lo que complica bastante. bueno, se puede salvar. Los números de teléfono, se puede adquirir números de teléfono virtuales y que cada uno tenga un número de teléfono completamente diferente. Y por último, es que sí que hay que indicarle a Google que ese profesional está trabajando
dentro de esa ficha de negocio. Otro dato importante, los horarios. Si, como dice Carlos, ese profesional tiene afiliación con otras clínicas o tiene su clínica propia y tiene otras fichas de negocio en otras direcciones, sí que tienes que dejar muy claro en qué horario va a trabajar para tu clínica. Y no tiene que estar solapado con las otras fichas de negocio. Es decir, es un horario en el que este profesional va a estar aquí. Y si tú llamas a ese número de teléfono, te lo va a coger. Estás representando la realidad al fin y al cabo dentro de los negocios. Y eso es lícito, ¿eh? No es un tip hack definitivo para buscarle la vuelta a Google, ni mucho menos. Está pensado para usarlo así. Totalmente. La verdad es que me parece súper interesante lo de la anidación de fichas. Yo no había trabajado nunca la anidación de fichas. Me parece una cosa súper útil. Es poco conocido y tiene mucha aplicación. A mí me gusta mucho. Cuando lo descubrí se me abrió un mundillo, con todo esto. Genial. Es que no es más que reflejar lo mismo que la vida real y lo mismo que intenta reflejar en la web, lo mismo intenta reflejar en la ficha de Google. Efectivamente. Cosa importante, vosotros no sé cómo lo plantearíais, pero el marcado de datos estructurados en el doctor, autor, llámalo como quieras, porque para mí tienen la misma equiparación. Vosotros entiendo que marcaríais con persona, con esquema persona. Es person, sí. Es person, totalmente igual. O sea, yo apuesto porque se marque person y luego en los artículos sí que marcaría con autor, en el caso de que fuera autor. Y una vez que entras en autor, entrar en persona. Te lleva la URL de person. Correcto. Exactamente. Y ya que entramos por aquí, porque es la vía natural del podcast, del episodio, quería tocar el blog, porque me parece una pata muy interesante a la hora de potenciar el resto de contenidos. Hemos hablado de una arquitectura, de un enlazado lógico a nivel de autoridad y de popularidad, y digamos que el EAT, no voy a pronunciar la otra E, me estorba. EAT se basa un poco en esa confiabilidad en los autores, en las personas que trabajan en un sitio físico, en un negocio físico. Entonces, ya comentamos en este podcast, comentamos en el curso de SEO local, que el blog cumple una función de transmitir esa autoridad a los profesionales. Entonces, ¿cómo podemos trabajar el blog para conseguir este resultado? Vale. Aquí te vas a encontrar con situaciones muy diversas. Te vas a encontrar con que puedes llegar, te hablo de clínico, ¿vale? Que es lo que te encuentras con que hay, entras en clínicas donde el artículo del blog lo escribe una agencia de marketing y lo firman como admin o como el equipo de la clínica tal, o sea, no le dan existencia alguna al autor. ¿Por qué? Porque los propios doctores que tienen no escriben, ¿vale? Son gente que no escribe. Luego te puedes encontrar con que sí que hay gente proactiva que está escribiendo artículos, pero que algunas veces esos artículos se alejan un poco de la intención de búsqueda del usuario porque llegan a un nivel de profundidad que también me ha pasado, en el cual ya no está solventando la intención de búsqueda. O sea, si tienes, por ejemplo, que hablar, no sé, de las ventajas, te voy a poner un ejemplo un poco que me lo acabo de inventar, que pueda tener un Invisalign frente a un aparato de dientes. Entiendo que la forma, aunque uses un lenguaje, digamos, adecuado para escribir, la forma en la que tienes que escribir es pensando en que lo va a leer una persona que no tiene ni pajolera idea. Entonces, me he encontrado con artículos de 1500 palabras con una serie de tecnicismos que dices, no, tampoco es necesario escribirlo así porque hay una cosa que está por encima, que es la intención de búsqueda. Si no la solventas, estás abajo, ¿vale? Entonces, lo que yo haría aquí sería dos cosas. O yo planteo dos formas de trabajar. Uno, escribo yo el contenido, pero me verificas tú el contenido y me firmas tú el contenido. Evidentemente no lo voy a firmar como si lo hubiera escrito yo, ¿vale? O dos, yo te doy un documento, preparo un documento con algunas pautas semánticas que tiene que cumplir el artículo, básicas como el title, H1, H2, y a lo mejor un listado de términos concurrentes y de palabras que tienen que aparecer, e incluso algunas veces le puedes dar hasta el orden prominente de las palabras, y se lo doy a la persona encargada para que escriba esa persona, aunque luego yo revise de cara al SEO, no de cara a la parte científica, claro. Vale, wow. Estas serían mis dos formas de hacerlo. Pues yo que he estado dentro de una clínica oftalmológica, la segunda forma la veo más compleja de cara al profesional. No sé cuántos te aceptan esta forma de trabajar. Bueno, me lo han aceptado, la mayoría de las veces escribo yo,
¿vale? Pero sí que me la han aceptado alguna vez, gente que ha estado proactiva y que ha querido. El problema de los médicos, sobre todo, una vez más, por el tema de las afiliaciones, que realmente la mayoría no son miembros de, o sea, son como, están en tierra de nadie, es que no se implican en la creación de contenido, ¿vale? Entonces, claro, al final acaba haciéndolo tú. Pero hay veces, si das con una clínica pequeña, que el dueño a lo mejor pues tiene ganas de implicarse y tal, en la que sí que me ha funcionado la segunda fórmula. Pocas, pero me ha funcionado en algunas. ¿Vale? A mí Y me puede ser pasaba con útil si respecto al a tío le estás eso. dando el orden. Le dices, mira, la gente busca esto, esto y esto, responde esto. Porque si tiene que escribir 1000 palabras, igual se le hace de noche. Pues le dices, mira, aquí 100, aquí 200, aquí 300, y Sí, le sirve de guión. Esto el lo caso es hice una darle un vez guión. con una dentista y funcionó gracias a eso, a que la tía, la hoja en blanco no la entraba. Pero si le decía, mira, la gente está preguntando esto en Google, contéstale como si contestaras dentro de tu clínica. Y luego ya la capita de SEO y el limpiar un poco el texto ya lo hacía yo. Es una opción. Es verdad y es cierto que la mayoría de las veces lo que me funciona al final es, oye, mira, voy a escribir, valídame este artículo, dime que está bien o dime si hay alguna cosa que no esté bien a nivel científico o médico y publicamos, ¿vale? Y ahí, pues en el tema de la publicación, ahí entran en juego una serie de cosas importantes, ¿vale? Como el tema de las citas, las referencias bibliográficas, intentar usar estilos homologados, coger fuentes lo más fiables que puedas y enlazar externamente sin miedo, que no haya cojones por enlazar fuera, que muchas veces la gente parece que le entra urticaria cuando le dice hay que enlazar fuera. No, pero Lo pongo en no follow. No pasa nada, coño, ponlo en no follow. si te vas a enlazar a la competencia, pues no follow que mandar. ¿Sabes? ¿Y cómo Y así es funciona esto como. de las citas? Porque me parece muy interesante darle credibilidad a un contenido a base de citas. Bueno, pues lo que haces con las citas es, tú al final cuando vas a buscar un artículo no te queda otra que realmente documentarte y buscar cosas, ¿vale? De esa documentación habrá artículos que cojas que sean divulgativos, parecidos a los que tú quieras escribir, esos los descarto como citas, ¿vale? Y luego habrá artículos científicos un poco más profundos que estén en revistas, lo que se llama revistas indexadas, que son revistas científicas que tienen cierto nivel, ¿vale? Y que funcionan por autoinvitación o por invitación de terceros, ¿vale? Y ahí lo que hago es coger esas fuentes como mis citas, ¿no? Entonces intento, no, evidentemente, haciendo honor a la verdad, no leo la publicación entera, algunas son 40 o 50 páginas, es ilegible, ¿no? Voy escrutando un poco a ojo vista algunos datos que me puedan interesar y los voy añadiendo al artículo. Leo el contexto de lo que, evidentemente, no cojo el dato suelto, sino que leo ese párrafo, ¿vale? Y luego, para enlazar o para citar, lo que suelo hacer es, hay una tabla que viene en internet, que si queréis os la puedo pasar, en la que según la categoría del contenido o el tipo de contenido, pues si es de psicología, medicina, si va por tipología o por disciplinas de contenido, se recomienda un tipo de enlazado u otro. Todo esto es por lo que hablábamos un poco antes, lo del futbolista que se ponía los atuendos y tal, ¿no? Es por parecer más profesional, pero de hecho el expertise es eso también. O sea, no solamente es escribir a un nivel correcto técnica y científicamente, sino saber darle ese maquillaje que le daría un profesional médico a un artículo, ¿vale? Estás hablando de lo que nosotros en este podcast llamamos SEO indirecto, que es como la implicación que requiere por parte del profesional que tiene contactos, que conoce ese terreno, que tú no lo conoces, y su implicación importa más que en otros sectores en los que, bueno, tú coges su web y trabajas, pero aquí sí que esa participación activa de entender, de ese know-how que lo tiene por estar dentro. Mira, Y a a mí me ha Google le llegado a interesa que pasar. tú... A mí me ha llegado a pasar dar con, bueno, no sé si sabéis lo que es el ORCID. ¿Sabéis lo que es? El ORCID es un número que es una ficha que te abres como investigador, es gratuita, es como un perfil en una red social, ¿vale? Pero es como es como un DNI del investigador. Muchos investigadores firman los artículos con su número de ORCID, no lo firman con su nombre, ¿vale? O sea, no firman con la entidad fulanito de copa, sino con el ORCID, ¿vale? De hecho, en algunos artículos
te piden que firmes con el ORCID cuando vas a presentar para que te acepten un artículo, para que no haya tráfico de influencias, que digan, hostia, le han aceptado el artículo porque es amigo de... Esa persona va con el ORCID y el perfil lo tiene capado. Entonces, seleccionan al final el número de ORCID y no a la persona, ¿vale? Bueno, el caso es que el ORCID es, bajo mi punto de vista, un potente aliado de las entidades médicas, o sea, ayuda a la entidad de investigador, de médico, de profesional, ¿vale? Y hay muchas veces que yo, pues bueno, lo primero que yo cuando cojo un equipo de gente que va a escribir o de profesionales que están en la clínica, oye, dame vuestro número de ORCID. ¿Cómo? ¿El ORCID eso qué es? Dice, hostia, tío, ¿en serio? O sea, no, yo es que no tengo ORCID. Bueno, ¿tienes alguna publicación hecha? No tengo ninguna publicación hecha científica. Digo, bueno, no pasa nada. O de investigación, no pasa nada. ¿Has hecho tesis doctoral o trabajos en la universidad que sean publicables? Sí. Joder, pues sácate un ORCID, vámonos a un portal de preprints, publica eso en los portales de papers, públicalos, que muchos son, ni siquiera llevan autoinvitación, van con registro, publica y se publican, ¿vale? Que son sitios que tienen una autoridad de la hostia, de 90. Muchas veces, bueno, aunque lo de ahí, tú sabes, son vanity metrics que tampoco hay que tener en cuenta, pero bueno, por hacernos una idea, son sitios de alta autoridad, ¿vale? Publica ahí y joder, vas creando digamos, un expertise alrededor de tu figura médica en función a lo que vas publicando en sitios de este tipo, que son sitios a los que no llega el usuario normal, pero son sitios en los que quien está escribiendo ahí se le presupone un nivel de experiencia muy alto. ¿Vale? Y no es difícil hacerlo, simplemente cógete algún trabajo que tengas en la universidad o alguna tesis que hayas hecho o lo que sea, sácate un ORCID y públicala. Pues hasta eso muchas veces yo lo he hecho por el cliente. ¿Vale? ¿Y prensa, O Carlos? sea, prensa hemos tocado a nivel medio, a nivel notas de prensa, y alguna vez hemos hecho prensa, pero pagando algo noticiable y siempre, o sea, que ni mucho menos sea una noticia ni que venga en patrocinado, ni que venga en empresa, en el típico apartado de empresa. Intentamos darlo en formato noticia. Poca gente está dispuesta a pagar en Córdoba por lo que es prensa a nivel local. Algunos sí, algunos clientes he tenido sí han pagado a prensa y lo que hemos pagado, hemos pactado con el medio noticia. Lo que pasa es que realmente los medios, si son de relativo prestigio, para que te publiquen una noticia como noticia, verdaderamente tiene que ser algo noticiable. ¿Vale? Entonces tienes que darle un contenido que diga, joder, por ejemplo, hace poco una clínica aquí en Córdoba aumentó, bueno, creó un laboratorio nuevo para la investigación de una cosa. Son como unos implantes que te ponen, cuando te quitan la boca, en vez de ponerte los implantes definitivos, te ponen como unos dientes provisionales hasta que te cicatriza todo el tema de la boca y te pueden poner los implantes, ¿no? Y esos te los fabrican allí en ese laboratorio inmediatamente. Bueno, era una tecnología de vanguardia, no existía aquí y no existe casi en Andalucía. Y eso lo dimos como noticia, pero para que tuviera más presencia en portada, en primera página, lo pagamos. Y a los medios les pareció correcto, les pareció que era una noticia, ¿vale? Que se podía incluir en el apartado noticias, ¿de acuerdo? Lo de las noticias aquí lo hemos trabajado alguna vez y es que el algoritmo de Google Maps no es el algoritmo de Google Search. O sea, Claro. no tiene los mismos criterios. Entonces, para ayudar al posicionamiento de la ficha de negocio en unos sectores más que otros, porque no se lo termina de creer. Por ejemplo, para el sector salud, las notas de prensa no me han funcionado de la misma manera que me funcionan para unos servicios del hogar, por ejemplo. Las notas de prensa, tú compras estos servicios de publicación de comunicados de prensa, que no son noticias, pero que si lo haces bien también. Y resulta que aquí Google Maps, el algoritmo, traga bastante con el tema de la cobertura mediática. O sea, ya no es cuestión de que los enlaces funcionen o no funcionen, que te traigan más autoridad, que el algoritmo se crea esos enlaces y por ende posicione tu página web. Es una cuestión de cobertura mediática. Que tu marca, que tu nombre está en los medios constantemente. La popularidad que hablábamos antes, las menciones y demás, también funcionan. Son autoridad. O sea, es que la gente piensa Completamente. muchas veces Tal cual. que la Va por autoridad ahí. es algo más extenso. Eso es. No son los enlaces. El hecho de publicar esto que os decía a los médicos, de decirle, oye, tío, pues sacaros un ORCID y, joder, publicad los papers, o sea, los trabajos que tengáis, publicarlos en portales de preprint. ¿Por qué? Es por una cuestión porque realmente tú ahí lo que haces es una mención. O sea, muchos de esos portales no te dejan enlazar.
o te ponen puedes poner una URL que no es clicable en algunos de ellos. Lo hacen también para evitar el tema del spameo y demás. Entonces, pero simplemente con que te den la mención, ¿vale? Ya es bueno que estés ahí. Igual también una cosa importante, hablando del tema de las menciones, es que haya consistencia en las formas de llamar las entidades, ¿vale? O sea, cuando a un médico se le llama de una manera, si está firmando como F. Jiménez, F. Jiménez, siempre, ¿vale? Una cosa que tenemos buena los españoles es que podemos usar dos apellidos que hacen que haya menos confusión en la entidad por parte de Google, porque matizan más con un doble apellido. Hubo una moda hace unos años en la cual los científicos se quitaban el segundo apellido por parecer más internacionales y firmaban con el nombre en castellano, pero con un apellido, lo cual me parece una gilipollez. Pues tienes dos apellidos, póntelos, porque además ayuda al tema de las desambiguaciones, ¿no? A que haya... A desambiguar. Claro, a desambiguar. Entonces, hay una cosa que es importante hacer, sobre todo en los datos estructurados de personas, que es poner los alternate names, los nombres alternativos, todas las formas posibles en las que te puedan llamar, ¿vale? F. Jiménez, Francisco Jiménez López, ¿vale? Eso es en esquema, en el marcado de datos. Sí, en el marcado de esquema es importante ponerlo, ¿vale? Pero siempre hay que intentar ser consistente en la autoría. Cuando se firme y demás, pues que siempre se firme de la misma manera. A ese nivel a mí hay una cosa que me ayuda mucho y es, por ejemplo, las notas de prensa cuando las lanzamos a través de un medio de difusión, para desambiguar, lo que le sirve a Google es que le aportes la mayor cantidad de información posible. O sea, cuando yo genero un enlace en una nota de prensa, me gusta generar ese enlace de marca al negocio, a la página web del negocio o a la location page del negocio, con el anchor de marca. Y luego un segundo enlace que apunta a la ficha del negocio. Entonces, está muy bien pensado. Lo que percibe el algoritmo de Google es, efectivamente, tiene que ser el mismo negocio, sí o sí, aunque haya un misspelling, aunque esté escrito de forma diferente, porque está enlazando a ambas entidades a la vez. No tiene sentido que no sea de esta manera, que en un mismo contenido se enlace a las dos entidades y no sean la misma. Las citaciones, cuando hacemos citaciones para negocio, se basa un poco en todo esto que estamos comentando. Las citaciones, las que hacemos nosotros y llamamos premium, son citaciones que siguen esta misma idea. Vamos a meter la mayor cantidad de información posible dentro de una URL para que Google entienda que esa URL hace referencia a tu negocio. Y dentro de esto entra el nombre del negocio, el teléfono, la dirección, los enlaces a perfiles sociales, que las imágenes sean imágenes que Google tiene identificadas como que son de tu negocio, el logotipo, imágenes de tu clínica o de tu centro de trabajo, enlaces, si puede ser, a la página web o enlace a la ficha de negocio. En fin, cuanta más información puedas darle a Google para que el buscador entienda que ese contenido hace referencia sí o sí a tu negocio, pues más útil va a ser la citación. Mejor. Joder. Pues muy Correcto. interesante. Yo una cosa también que recomiendo, siempre que se pueda, porque no siempre se puede, es para el tema de la desambiguación y para el tema también del Knowledge Graph y demás, es el tema de Wikidata. Yo insisto, Wikidata. Wikidata es una herramienta que, ten en cuenta que, el referente para Google a la hora de coger el dato estructurado va a ser siempre Wikidata. O sea, va a estar por encima de los que tú le quieras dar. O sea, de hecho, muchas veces, hace poco he hecho una para un actor, ¿vale? Que era un actor que tenía relativo renombre, ha salido en algunas películas así importantes, digamos. No es que sea... O sea, Wikidata es una cosa muy importante. Wikidata, te voy a pedir que profundices en esto y te explico por qué. Wikidata, hasta hoy, que hemos dado contigo y nos estás contando, nos estás abriendo un abanico de posibilidades, Wikidata nosotros lo utilizábamos dentro del marcado de datos para desambiguar la actividad del negocio. Muchas veces, cuando tú creas una ficha de negocio, tú tienes una categoría principal. El problema viene cuando no hay una categoría principal que termine de definir a qué te dedicas. Un coworking, por ejemplo. No había una categoría, no sé si a día de hoy la hay, que defina bien lo que es un coworking. Entonces tú pones dentro del tipo de marcado de datos el más afín
y luego terminas de definirlo con un alternate type, creo que era, o no recuerdo exactamente cómo era la propiedad, pero ahí lo que le pasabas era una URL de Wikidata que hace referencia a tu tipo de negocio. Te ibas a Wikidata, Vale. buscabas coworking, copiabas la URL de referencia de Wikidata y la ponías ahí para terminar de definir el tipo de negocio. Claro, esto Vale. de lo que nos estás hablando es algo más específico, es incluso introducir datos directamente en Wikidata para que Google los vea. A ver, el tema de Wikidata es el siguiente. Wikidata tiene un filtro de personas que pueden considerar que una entidad no sea relevante para estar en Wikidata. Entonces te lo pueden echar para atrás, ¿vale? O sea, tú no le Claro, puedes hacer un Wikipedia. Wikidata Es un wiki. Sí, es mucho más laxo que el wiki, que Wikipedia, muchísimo, muchísimo más, pero tú no puedes hacer un Wikidata al mecánico de tu barrio porque te van a decir, vale, estupendo, muy buen mecánico, pero no para tener una ficha en Wikidata, ¿vale? Pero vamos, con que sea alguien que a lo mejor ha escrito un libro o que tenga un mínimo de relevancia, por ejemplo, en el caso de este actor, bueno, este actor ha participado en películas y series españolas, pero con que fuera a lo mejor un actor local, que haya hecho algo de teatro, simplemente dar datos que puedas acreditar con declaraciones, ¿vale? Que es lo que ellos llaman declaraciones. Simplemente, y es recomendable para que no te van en la ficha que cada dato que des lo acredites, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de él, que es autor, la fecha de nacimiento y todos los datos personales, nosotros lo acreditamos con el enlace a la ficha de IMDb, que es la base esta de datos de autores, que es como, vamos, todo el mundo del cine, ¿no? Es como la base de datos más importante que hay. ¿Vale? En el caso de las películas que hacía, pues las cogíamos a lo mejor en Film Affinity, que es una base de datos fiable también, en la cual pues venían en crédito actores de la película. Entonces, Wikidata no solamente está para desambiguar, yo no solamente lo uso para desambiguar, también lo uso para conseguir el knowledge graph, o sea, lo que es la parte del gráfico de conocimiento, ¿vale? Para O sea, ayudar a para que generar Google, la la entidad del entidad, profesional. la entidad del profesional, ¿vale? Con las empresas, si te soy sincero, nunca lo he probado con marcas, lo he probado con personas. No sé hasta qué punto una empresa, si no es demasiado relevante o importante, puede tener cabida en Wikidata o no. Todo es cuestión de probar, porque tampoco es complicado rellenar un perfil de Wikidata, es relativamente sencillo. Es probar y ya está, ¿no? Si cuela, pues cuela, ¿vale? Pero sí que lo veo importante porque es de donde Google suele, digamos, extraer la entidad. Entonces, ahí es donde realmente hay que dar el... De hecho, tiene la opción Wikidata de poner nombre real, nombre como es conocida la entidad, ¿no? Como realmente la conocen. Vale. O sea, al final Entonces, Tengo dos está más todo hilado. para acabar. ¿el qué? Dale. Perdón. Tengo dos más para acabar. Una sobre reseñas y otra porque haciendo la búsqueda antes de cardiólogo en Córdoba, el número 2, que es una clínica que se llama Cardiolumen o algo así, Sí. ¿cómo se llama? Grupo Corpal Cardiolumen. Lo voy a Pues esa buscar como tú. gente, el título de su ficha, el nombre en la ficha es Cardiólogos en Córdoba. Dice en la ficha de Top Doctors, No, en la ficha de Google. o sea, En si la tú ficha de Google Business entras, Profile, en vez de ser clínica no sé cuánto, son cardiólogos en Córdoba. Sin tilde. Cardiolumen. Aparte que lo Es que nosotros aquí, busque. desde que el señor Sergio Somoza anticipó que él, en sus fichas nunca usaba la keyword, sino que usaba el nombre del profesional o la marca, la realidad, a pesar de que lo sigue funcionando, que cardiólogos en Córdoba ranquee, aunque esté mal. Ese Funciona. equilibrio, ¿tú cómo lo planteas a la hora de definir esa Funciona. ficha? ¿Te inclinas por vamos a meter cardiólogos en Córdoba o te inclinas por meter, no, somos clínica, que es una clínica que encima estoy viendo la web y bueno, veo que son unos cuantos aquí, que no A ver, yo son... estoy viendo la ficha, pero a mí me aparece solamente cardiolumen, no me aparece lo de cardiólogo en Córdoba. Estoy Por dentro de búsqueda la cardiólogo ficha. Córdoba, geolocalizado en Córdoba, primero me aparece el doctor Juan Cardiólogo. Carlos Castillo Domínguez, cardiólogo, bien visto por Juan Carlos, porque no sé si tiene categoría en Google. Quizás Correcto. A no. ver. Entonces está muy bien apropiado ahí que ha hecho cardiólogo. Vale, aquí lo veo. Cardiólogo en Córdoba. Vale, le das aquí. Sí, Vale, a la y web ahora de el site grupocorpal.com. grupocorpal.com. Y han posicionado con keyword, únicamente con keyword. Yo no lo veo. O sea, a nivel
a ojos vistas está que funciona en el local pack, ¿vale? Y ahí está. Pero para mí creo que hay cosas más importantes. O sea, yo creo que la marca tiene que estar ahí, sí o Claro, sí. es Y creo que es branding. cuestión de No puedes tiempo que el entregar tu algoritmo se la marca. acabe cargando. Claro, no puedes entregar tu marca así, ¿no? Ojo, tu marca Yo no. creo, Tu corazón totalmente. literalmente. O sea, yo estoy Corazón. buscando un Corazón. cardiólogo en Córdoba al que le tengo que entregar mi corazón, metafórica y literalmente. Y te Yo, digo yo que a cardiólogo en Córdoba no se lo doy, ¿eh? Yo hay una cosa en la que, a ver, en temas a lo mejor que no sean salud o temas demasiado serios, ¿no? Como podría ser el típico ejemplo que todo el mundo ha puesto alguna vez de cerrajeros, fontaneros y demás. Bueno, pues quizás te pueda funcionar. Una cosa que igual puedes hacer porque te funcione un poco más Bueno, es poner el title y el H1 también, fontanero en Córdoba, para que haya un poco más de consistencia. E intentas engañar a Google. No sé si funcionará el engaño o no, vosotros lo vais a saber mejor que yo seguro, porque yo de este tema no sé tanto como vosotros, pero en temas médicos, temas salud, temas Your Money, Your Life en general, no me parecería en un momento dado mal poner clínica, lo que sea, cardiólogo en Córdoba. Vale, eso te lo puedo comprar. Pero cardiólogo en Córdoba a palo seco no lo pondría. No, no entra, Carlos. No entra. Te lo digo. Quiero decir, si ha entrado y está ahí, te aseguro y estoy plenamente convencido que es por otros Caerá. motivos. No, O ya sea, no que vaya a dices, caer. si Que está ahí arriba, dices, ¿no? correcto, si está ahí arriba, los motivos por los que está ahí distan mucho de que tenga las keywords en el nombre del negocio. No es exclusivamente por eso, porque el algoritmo de Google Seguramente. Maps valora otras muchas cosas. No, Entonces, sí, seguramente. Pero también, bueno, ellos tienen 4 reseñas, nada más. No sé si por cercanía a mi IP, que podría ser a lo mejor. Bueno, también es cierto que ellos se encuentran en el Hospital Cruz Roja, ¿vale? O sea, lo que está posicionando aquí es una ficha de una gente que está dentro del Hospital Cruz Roja, ¿vale? O sea, que es posible que esa. No lo sé, vosotros sois los expertos en tema de fichas, la verdad. puesto a Pero analizar, vamos, seguro que encontramos muchos más motivos. seguro. Por yo lo experiencia, de. tener la keyword en una categoría que está definida, y cardiólogos creo que lo es, no tiene relevancia eso. No tiene O relevancia, es seguramente. mínima. O es mínima. Mm, Por cerrar este vale. tema, el otro día me recomendaron que leyera una movida que se llama el Manifiesto Clue Train, que es 3 tipos en el año 99, dijeron, se pusieron a anticipar cuál era el impacto de Internet y la hiperconexión que suponía para las empresas. Y me acordé de esto que hablamos siempre, de la ficha o no, de que engañar a Google o no, porque una de las hipótesis de ese manifiesto decía, las empresas inteligentes harán lo que sea necesario para lograr que lo inevitable suceda cuanto antes. Lo inevitable es que Google termine reconociendo que puede trasladar la popularidad, que pueda trasladar la recomendación sincera que hace alguien que sabe al mundo online. Eso va a suceder. Entonces las empresas inteligentes harán lo que sea porque eso suceda lo antes posible, porque va a suceder. Entonces, nosotros Cuanto por eso antes siempre suceda, nos damos a enfocar a alinearnos con lo que está diciendo Google. Y estoy seguro de que no sucede antes porque hay un férreo control del tema de los datos y de cómo se trafica, entre comillas, con nuestros datos. Si no existiera legislación al respecto, imagínate poderte activar el micrófono de Google, en fin, que sería una forma de pasar lo analógico a lo digital y etc. Lo que pasa es que, bueno, hay Es verdad, legislaciones es que verdad. teóricamente lo están prohibiendo, pero imagínate si eso no existiera, eso lo o sea, si esa legislación no existiera, Google sería mucho más perfecto. Estaríamos totalmente desprotegidos, pero la inteligencia de Google sería una animalada. bueno, yo digo una cosa, esa legislación está ahí, pero aquí en este podcast hemos dicho aumento de pechos, Zaragoza. Atentos a vuestros móviles. Joder, es verdad, ¿Vale? es verdad que pasa, ¿eh? O sea, es cierto. Y yo no sé muchas veces si es una rayada, pero es verdad que algunas veces hablas de algún tema y luego te encuentras Pasa, pasa, con pasa ads absolutamente. Eso de ese Hay una tema y dices, correlación joder, tío, inquietante. Correlación inquietante, totalmente, lo llamo yo. Y totalmente que a mí hasta me ahí pasa, por vamos. email. Tú mencionas algo por email. Sí. Y Y ocurre, bueno, encima, si email estás por ya, sí, internet y visitas como webs muy random, yo he visto cardiólogos ahora, he visto cardiólogos, he visto. Verás cómo Google se está pensando que tengo la patata. Claro. te Lo de van a la empezar a vender legislación, tensiómetros. claro, lo de la legislación es esa capita de credibilidad. Es decir, bueno, si es que si no la ponemos no parecemos. Pero tengo yo mis dudas, ¿eh? Al respecto. No, teóricamente había una legislación fuerte con el tema, ¿no? Con el tema de Sí, 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 de sí. todo, de la La última que tenía localización, era de reseñas.
de cómo Dale. promueve esas Cuéntame. reseñas. Claro, la reseña y autoridad tiene que ir un poco de la mano. No, un poco no, tienen que ir absolutamente de la mano. O sea, son cosas que tienen que ir de la mano. A ver, a mí la reseña o sea, me gusta promoverla en el sentido de que me gusta, por ejemplo, que en las propias clínicas la gente que esté ahí con mucho tacto y cuidado, porque no puedes pedir una reseña al usuario, nada más entras por la puerta, ¿no? Pero en el momento que hay una cierta confianza y hay un usuario, digamos, es recurrente a una clínica, pues sí me gusta pedir reseñas. Pero no me gusta ser invasivo con el tema de las reseñas, ni pedir reseñas de forma demasiado invasiva, porque creo que ni es natural, ni tampoco creo que ayude mucho a la marca, como imagen de marca, ¿no? Porque parece que estás desesperado por conseguir una reseña. Es O sea, verdad. se pueden pedir y es una forma de trabajarla es pedirla en la propia clínica, pero no a todos los usuarios y de vez en cuando. O sea, no demasiado. Luego, con respecto al tema de compras de reseñas, servicios de reseñas y tal, que no sé si es algo que vosotros hacéis, no hacéis, nunca lo he trabajado, no me da Abiertamente, nosotros no lo tocamos. no lo tocáis, vale, es que no. Puedes chafar uvas tranquilamente. Vale, a mí es que es una cosa que no me ha parecido nunca demasiado. Desconozco si hay formas de hacerlo en lo que parezcan naturales y demás, pero creo que son estrategias con las patas cortas. O sea, creo que finalmente tendrán recorridos cortos. O sea, Es así. en este tema prefiero ser artesano, la verdad, no, ¿sabes? Me gusta el enfoque. Con las reseñas lo que está ocurriendo es que el algoritmo de Google Business Profile, el de Maps, cada vez se hace más inteligente y de hecho aplica el filtrado de las reseñas con carácter retroactivo. No es raro encontrar que de la noche a la mañana te desaparecen, pues si tienes 300 reseñas, te desaparecen 50, porque esa noche Google ha aplicado un filtro con unos criterios de credibilidad que no superan esas reseñas y entonces Ya no lo desaparecen. sabía, no sabía que era retroactivo, no es la primera vez que lo oigo. Es con carácter retroactivo y entonces aquellas reseñas que Google no considera confiables porque las circunstancias en las que se han creado en ese momento para Google pasan a ser sospechosas, pues van y desaparecen un montón de reseñas. La compra de reseñas tiene eso, que hoy entran, pero el día de mañana no sabemos porque esa forma en la que se han creado, esa IP, ese usuario, la actividad de ese usuario después puede haber creado 50 reseñas que han entrado, pero deja de tener actividad, desaparece el perfil y Google ya empieza a verlo como sospechoso. Pues igual dentro de un año las reseñas de su usuario desaparecen todas. Entonces, comprar reseñas, pues va a tener las paticas cortas, que es como tú dices. Me voy a quedar con En esa frase que has Córdoba, dicho de las reseñas. No hay que comprarlas, hay que pedirlas, no hay que mendigarlas. Porque si insistes mucho con las efectivamente, reseñas, pues también queda mal, ¿no? Es como demuestras necesidad y eso tampoco es bueno. O sea, de cara, ya no solo de cara al SEO y tal, sino de cara a la propia marca, ¿no? A la imagen de Al marca. branding. En Colombia hay muchas agencias que venden reseñas, agencias locales de aquí, y que venden también fichas, alquilan fichas de Google, en fin, cosas de estas que particularmente no. También es cierto que yo soy muy desconocedor de estas prácticas, de no sé relativamente dónde podría estar la eficacia real de alquilar una ficha de Google o no. Pero a mí, o sea, mi lógica me dice que no llevan a nada realmente bueno. Hay dinero ahí. Hay dinero en el rank and rent, que Sí, se sí, lo llama. sé, lo sé. Lo que pasa es que hay que medir muy bien en qué sector te metes y ver quién puede haber detrás finalmente, porque si no, pues como todo, si no eres capaz de sostener una credibilidad de una ficha, pues al final es muy probable que se te venga abajo. Entonces, pues, Efectivamente. es terreno que hay que ver bien dónde se pisa. Bueno, Ese equilibrio, me gusta mucho, Carlos, y acabamos con esto. Ese equilibrio entre branding y SEO, que es tu Yo creo que sí, especialidad. que de eso Es que es de eso ese se trata, ángulo, Lea. es justo ahí, es Es ese justo ese sitio. ángulo. No es una cosa especialmente, o sea, no es un SEO demasiado, lo que hace generar no es técnico en absoluto, salvo quizás la parte de datos estructurados y tampoco es que sea una cosa especialmente compleja. Es saber mostrar quién eres y hacérselo entender a Google. Importante como consejo a muchas, sobre todo a gente, a médicos y demás, es trabajar el tema del ORCID y los preprints, porque ayudan mucho al tema del expertise de las entidades médicas, muchísimo. wow. Vale. Nada, Carlos, despídete, haznos un poquito de spam. ¿Tendrás algo por ahí para Bueno, vendernos? Que antes no pues en quisiste primer vendernos lugar, nada, una web o...
recomendaros a vosotros porque primero hay sangre cordobesa aquí por medio y eso ya es más que importante, y deciros que está súper a gusto con vosotros. Os seguía por redes, sabía quiénes erais evidentemente y os tenía súper localizados y bueno, siempre me ha parecido interesante las cosas que publican y hoy pues he tenido la oportunidad de estar con vosotros, así que 1.000.000 de gracias por traerme. Pues nada, don Carlos Pulido, 1.000.000 de gracias, Chicos, que vaya muy bien por Córdoba y cuando vaya por ahí ya nos tomamos una feria. Hace mucho que no voy a la feria, mira. oye, Me pues, está entrando ganas de que mi próximo hijo nazca en Córdoba, os lo digo así. pues te recomiendo que no sea en verano, porque 48 Eh, grados no son Mayo muy... es el mes bueno y ya. Mayo, un mes para venir aquí a disfrutar. Echaré Sí, sí, cuentas. sí. Muchas Muy gracias bien. a todos. Es Sergio Somoza, que no tengas más hijos ya. O sí. Que vaya Yes. bien la mudanza. Ya nos contarás, el próximo que grabemos ya estarás reubicado. Espero. Un abrazo ¿Vas a fuerte, contratarla? chicos. O sea, ¿vas a buscar mudanza a Valencia? O Atento. No. No. Ahora ¿por qué? supongo que, como hemos estado hablando de mudanza, aparecerá en los ads todo el tema de Con mis huevos mudanza. toreros, lo que he buscado ha sido alquiler de furgoneta para mudanza. También vale. También, O sea también. que lo de la artesanía no solo lo lleva en el SEO, lo llevas también todo a mano, todo bien En la hecho. vida. Como el buen También. SEO, bien hecho a mano. Así es. Efectivamente. Chicos, un Un abrazo Muy abrazo. bien. fuerte. Muchas Un abrazo gracias. fuerte. Cuidaros. Chao, Chao. chao.